Muy buenas noches con todos, bienvenidos a la continuación de la charla de Luis Salazar. La vez pasada se tuvo algunos problemas técnicos. El día de hoy va a ser una recapitulación de la charla que dio el día viernes pasado y va a continuar su charla. Bienvenido Lucho, adelante. Muy buenas noches, o de repente nos están escuchando de otros hemisferios, entonces será muy buenos días, muy buenas tardes, lo que convenga. Muchas gracias y mil disculpas porque la vez anterior hubo una interrupción y ya no pude volver a conectarme. Pero todo tiene sus pros y sus contras, porque entre tanto hay personas que se han interesado en el tema. Ha habido reclamos inclusive, ¿no? Que por qué no ha habido la continuación, por qué bueno, no entendían que había habido este problema técnico. Hay preguntas que me han hecho y que quizá voy a comentar y de repente no poder responder algunas completamente, ¿no? O sea, absolutamente. Voy a compartir mi pantalla para continuar. Como les había dicho, como había expuesto en el sábado pasado, el viernes pasado, perdón, considero que el hecho que haya surgido un conjunto de la naturaleza, el conjunto Atusparia, se debe a las condiciones socioeconómicas y culturales que se dieron en Huaraz desde fines del siglo XIX y los comienzos del siglo XX. Entonces había dicho de que nuestra música no puede totalizarse, sino podríamos hablar de las músicas huaracinas. ¿Por qué? Porque hay diferentes planos. Elizabeth de Motter, a la que vuelvo a referirme, escribió indios, la música de los indios, cholos y mestizos en el Callejón de Guaylas. Entonces hace esta separación en tres etapas, ¿no? Arguedas inclusive dice señores, habla de señores, pero es que es así. Podemos hablar en otros términos, podemos decir la música de las estancias del campo, de la gente del campo y la gente de la ciudad de Huaraz, pero va a ser un poco lo mismo. Entonces había dicho también de que hay un calendario ritual muy fuerte que se transmite de generación en generación. Algunas cosas aparecen y desaparecen, pero el calendario está ahí. En la fiesta del Señor de la Soledad, por ejemplo, había una reclamación de por qué los de Paramonga venían con danzas que no habían, que ellos habían copiado, digamos así, porque en Paramonga había los trabajadores ancachinos que trabajaban allá, tenían que las fichas de la mercantil, no recibían un dinero, sino unas fichas. Entonces, ¿qué gastaban esas fichas? Tenían que ir al cine que les daba películas de los Pieles Rojas. Entonces apareció los Pieles Rojas y Jerónimo. Y ellos identificaron, o sea, y crearon, cuando iban a Huaraz, ya llevaban esa danza, la danza de los Atahualpa, le decía, pero estaban edificados los Pieles Rojas, estaba Jerónimo y la música era una música inventada que parecía más música andina que otra cosa. Y algunos intelectuales horacinos dijeron, pues no, eso hay que prohibirlo. Eso no es de Huaraz, pero ustedes saben, y no, ahora esas danzas ya no se puede prohibir, que es la que se danza más, tiene mayor participación en esa danza. Pero igual pues, sucedió en Huaraz. En las dos únicas descripciones que hay de la fiesta del Señor de la Soledad, hay una de 1886 y otra de 1917. Ahí no están los shakshas, solamente los huanquillas, y como venidos del callejón, ni siquiera como danzas de Huaraz. Entonces, son cosas que todavía tenemos que seguir investigando, pero como les digo, esa es la música de la indiada, como decían, ¿no? La fiesta del Señor de Salvador Huaraz, toda la indiada invade Huaraz, decían los periódicos de la época. Esta es una danza que salió en la revista Variedades, Los Payas, por ejemplo, creo que ninguno de nosotros ya ha conocido esa danza, ¿no? Esas fotos de 1909. Entonces, sobre ese sustrato de la música campesina, guaracina, la música indígena, está la música urbana, la música de los citadinos, que se beneficia, como había dicho, por la situación económica que se dio en Huaraz en ese contexto, en esa época. Entonces, en 1903 se crea la Anglo-French,
de Ticapampa, ¿no? Las minas de Ticapampa. Contratan hasta 1000 obreros. Entonces, Huaraz se beneficia porque el camino era Casma. Entonces, la Beckman buscaba gente que lleve los minerales a Casma y que traiga los víveres que necesitaban. Llegaban a Huaraz, en Huaraz se proveían de todo. Entonces, ahí las tiendas comerciales en Huaraz, Extremadoiro, Hermanos, Salazar y Hermano, pero no se trata de yo y José, por si acaso. Estaba el Banco de Londres, estaba Extremadoiro, una compañía que ya había surgido en 1886, si no me equivoco, Ángeles Hermanos. Acá tenemos Balbec, las tiendas de los chinos, como se decía. Un ejemplo es Pongsan, ¿no? Y entonces eso hace que en Huaraz, la élite huaracina se dirija su mirada hacia Europa. Todos nosotros hemos tenido en nuestras casas las famosas sillas de Viena. Nuestros padres usaban los zapatos de cabritilla, el casimir inglés. O sea, la élite huaracina estaba más empeñada en diferenciarse de la gente del campo, de los indios, de la indiada. Entonces crearon el Club Huaraz, el centro social, lugares donde se desarrolló la cultura y una actividad musical. El Teatro Rivera fue un centro donde desde 1903, se supone que se comenzó a construirse en 1901, y en 1903 ya habían actuaciones. Entonces, actuaciones muy importantes. He encontrado un periódico español en que se hace referencia a la actuación de Inés Aragón en Huaraz, en 1908. Y entonces, como ven en la imagen, Teatro Rivera era una sala de usos múltiples, como decimos ahora, porque ahí se daban banquetes, se daban actuaciones, se daba ópera, se daba cine. En Huaraz en esa época habían 3 cines, o 3 empresas cinematográficas: la empresa cinematográfica ADA, la empresa cinematográfica Huaraz y la empresa cinematográfica Excelsior, y en el Teatro Rivera, hasta que aparece el Salón de Actos del Colegio de la Libertad, que es un poco la competencia. Y cuando había cine, el cine era mudo. Entonces tenían que contratar músicos, un pianista. Ven ustedes en la parte baja, el señor de bigotes es un pianista. Uno de ellos, no he podido informarme de más, que llegó ahora fue Sam Keller, que todavía no sé de dónde viene, cómo procede, pero estuvo anunciado así las intervenciones pianísticas de Sam Keller cuando se realizaban las películas. Entonces, esa élite huaracina contrata a un profesor de música, Zenobio Cárdenas, que cuanto más estudio, cuanto más encuentro datos sobre la música de Huaraz de esa época, veo que más importante ha sido este músico. Él ha sido profesor de música del Colegio de la Libertad. Esa foto es de una revista de 1907. Ha sido director de orquesta. Formaba diferentes orquestas que actuaban, y en los periódicos, en el departamento, salían las actuaciones de nuestro querido Zenobio Cárdenas. Por ejemplo, en 1914 llega WL, no sé cuáles son los nombres, Morkill, un funcionario de la International Petroleum Company, que estaba designado para de una vez terminar el ferrocarril de Chimbote a Recuay. Llega a Huaraz y lo recibe, viene desde Caraz, ¿no? Entonces entra por los baños de Brioso, que son ahora Monterrey, antes se llamaba Brioso. Entonces una orquesta lo recibe, perdón, la banda de músicos de la policía lo recibe, llega ahora hacia el día siguiente un banquete y está ahí Zenobio Cárdenas con su orquesta, interpreta Rigoletto de Verdi, y esa era la función de Cárdenas. Aparte de eso, dirigía coros en los colegios y los coros en la actividad religiosa que se daban en las fiestas, en las iglesias. Y además fue también director de la banda de la policía. Entonces, la actividad de Cárdenas se ha extendido desde 1907, que tengo registrado, hasta 1917, por lo menos. Y de esa élite huaracina, el colegio, por ejemplo, de las señoritas
Silva, que luego se convierte en un instituto. Los institutos eran los que preparaban a los preceptores. En ese entonces todavía no había la normal que preparaba a profesores, sino la educación se daba a través de los preceptores. Y en Huaraz había los institutos, y el de la señorita Silva, en 1917 se convierte en el Instituto de la Señorita Silva. Ahora era el Colegio Sagrado Corazón. También tenía su estudiantina. Y miren esa foto, está el rector del seminario, el Mauro Vega, y personas pues que dan a entender, por la imagen nos da a entender que son la élite huaracina, los diletantes de huaracinos que forman el Centro Musical Alcedo, del que la verdad es que en los periódicos de 1915 que he revisado no he encontrado noticia. Tendría otro nombre o no sé. Hay que seguir hablando. En medio de esos dos extremos, digamos así, la música campesina y la música de la élite, estaban las bandas de músicos. Las bandas de músicos y la banda de la policía y los cuerpos del ejército que pasaban por horas también tenían sus bandas. Tenían un repertorio que, como ya había indicado, era bastante, no sé, era una mistura entre música de óperas, valses, polcas, mazurcas, y ponían música nacional. Entonces, la retreta ha sido una institución que en todo el Perú se ha dado desde mucho tiempo atrás. En 1866 ya se dio un decreto diciendo que habían demasiadas bandas en los cuerpos del ejército, había que reducir el número de bandas. Y en Huaraz, las bandas están desde mucho antes. Hay noticias de que habían bandas en Huaraz en 1897, o sea, antes del siglo. Y seguramente las bandas militares, eso ya no hablemos, ¿no? Porque el origen de la chuscada, el mito, el cuento, el no sé qué decir, del origen de la chuscada es Bolívar bailando música guaracina. Ahora, ¿quiénes tocaban esa música? En esa reunión de Bolívar entraron a tocar las roncadoras, no sé, o fue una banda del ejército que tocó la música. Eso no sabemos exactamente, pero les digo que la función de las bandas no fue simplemente tocar música militar. Además, como había dicho, se piensa que en la batalla de Ayacucho, la banda del batallón de Voltígeros que estuvo en Huaraz acantonada, tocó una guaneña. Taratán, 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 taratán. Esa que casi todos hemos bailado, creo. Entonces, las bandas tenían esa función de hacer las retretas donde tocaban diferente música, pero para las bandas las llamaban para todo. Las bandas de la policía de Huaraz actuaba cuando llegaba Morquer, cuando llegó, actuaba ahí. Era fiesta del Señor de la Soledad o cualquier otra fiesta, actuaba. Y actuaba en los banquetes. Entonces tocaba música bailable. Esas cosas son las que habían en Huaraz en esas primeras décadas. Ahora, con respecto a lo social, ya ni qué decir, pues no, como había dicho en la reunión anterior, el siglo XVIII, desde la independencia para acá, fue una época en que Huaraz no descansó. Pasaban los ejércitos, reclutaban gente, había de casi todos los acontecimientos que hubieron en el Perú Huaraz tuvieron su participación. Balta estuvo en Huaraz, bueno, la Confederación Perú-Boliviana, los chilenos en Huaraz, después de Iglesias perdón, Cáceres contra Iglesias, Cáceres contra Piérola, Durán, o sea, no hubo prácticamente descanso en Huaraz. Pero en 1926 ya comienza a haber la juventud ancashina, algunos de ellos habían estado en Lima estudiando. Entonces, en 1923, cuando hay la entronación, cuando hay la idea de la guía de entronizar el corazón de Jesús, no como patrono del Perú, hay una rebelión de la juventud, y uno de los que encabezaron eso fue Aya de la Torre, pero participaron ancashinos, entre ellos Federico Salirrosa. Entonces comienza las ideas socialistas a aprender en la gente de Huaraz.
Mi tío, Ezequiel Mejía, que fue participante de Atusparia, me contaba de que Federico Salirrosas formó un grupo que se llamaba La Vanguardia. Fueron a Rataquenua y él exigió que se haga un juramento de sangre y con una hoja de afeitar les pidió que se cortaran la muñeca para unir muñeca con muñeca. Y mi tío dice, yo me chupé. Entonces, fue ya una época de efervescencia social. Se creó el periódico Juventud por Federico Sari Rosas y la revista Tusparia, casi el mismo año, miren, ¿no? Por Alejandro Tafur Pardo, que fue un después aprista. Entonces, la figura de Atusparia comienza a ser reivindicada. Y entonces, lo que pienso es de que la idea del nombre de Atusparia viene un poco de esa época, de esta influencia, porque, como les digo, mi tío, que es uno de los integrantes, él estaba ahí muy cercano a Tafur y a Federico Salir Rosas. Bueno, ahora vamos a ver la parte, otra de los aspectos musicales. El conjunto Atusparia, que ha marcado la música ancashina, tenía como emblema el acordeón, que fue usado no solamente por ellos, sino por los músicos de la época de por lo menos de 1927. Este instrumento, que es la concertina, tiene 10 botones a un lado, 10 botones al otro lado. Es bastante simple su uso. Por un lado, facilita las cosas, por otro lado, las complica. Y las complica, ¿por qué? Porque solamente se puede tocar así a plenitud, digamos así, en una sola tonalidad. El conjunto Atusparia grabó prácticamente todos sus discos y todas sus canciones en la tonalidad de si menor, porque la concertina que poseía don Juan Maguiña, que hizo fue las grabaciones, antes habían otros concertinistas en Huaraz que no sé qué afinación habrían tenido sus concertinas, pero la de Juan Maguiña estaba en si menor. Y prácticamente, pues, como les digo, todas las grabaciones de Atusparia están en si menor. Hay una que está en mi menor, no entra la concertina. Otra que tuvo que prestarse para hacer el Bodas de Oro, para grabar Quisiera Quererte. Entonces, el asunto es que yo pido así a las personas, a los historiadores que me anteceden, a la juventud que me precede, que me va a preceder en estos temas, tenemos que hacer un esfuerzo de saber cómo es que llegó este instrumento a Huaraz y cómo se volvió el emblema de por lo menos una gran parte de la música huaracina. Porque les quiero decir también que Atusparia pertenece un poco a la élite de Huaracina y los jilgueros del Huarcán pertenecen más a la gente más popular. Entonces, vamos ahora rápidamente a continuar con esta etapa de 1927 a 1937, que es la etapa de gestación del conjunto, porque así no se ha podido determinar a ciencia cierta qué es lo que pasó, ¿no? Hay una reina, ha recogido información de que se creó en 1920, pero que duró muy poco tiempo, después se volvió a reconstituir, en 1927 se volvió a crear, y parece que eso ha sido así. Ahora, mi duda es que si se creó con el nombre de Atusparia, porque Ezequiel Mejía, que me contaba estas cosas y que lamentablemente, por decirle, por el respeto, ¿no? Tío, tú eres el que te toca escribir. Yo no escribí. Yo solo tengo los recuerdos de él y la promesa de que escriba. La muerte le ganó y no escribió nada. Entonces, las versiones de él se han quedado como tradición oral, digamos así. Pero lo que sí me hablaba era de Romeito. Romeito. Cuando se forma el conjunto Atusparia en 1927, él tenía 16 años. Entonces, como digo, pudo haber sido o no pudo haber sido. Su papá era Eleazar López Cruz y su tío Godofredo López. Estaba Víctor Cárdenas Méndez, el hijo de Zenobio Cárdenas, el gran músico del que hemos hablado. Juan Chereiber, el sombrerero, que agrupaba mi tío Ezequiel me cuenta de que habían viajeros que llegaban a Huaraz y Juan Chereiber los reunía en su casa y hacían tertulias. Entonces, los viajeros, había uno de Puno que venía con cierta regularidad, no recordaba el nombre de mi tío, me decía que él tocaba sus canciones y nosotros nuestras canciones.
Entonces se iba mezclando un poco. Él se llevaba esa música, traía otra música, había una especie de intercambio. Antonio Guzmán Arenas, uno de los grandes músicos guaracinos, Germán Guzmán y Casa, y Ezequiel Mejía, como le decía, ¿no? Entonces, aparentemente, esa es la primera formación de Altusparia. Esto aparece en el disco Bodas de Oro, ¿no? Inclusive con fechas, con una minuciosidad que esas son declaraciones de Romeo López Jara, que él ha muerto y ha vivido en Lima, pero que no participó ya en los últimos tiempos en Altusparia. Pero en el disco, si ustedes tienen el disco Bodas de Oro, en la parte de atrás está una descripción de cómo se inició el conjunto Altusparia. Ahora, hay otras versiones más, ¿no? Pero que más o menos coinciden. Entonces, en 1927 pasó algo. Pero en 1928 no es Altusparia el que va a representar a Horaz en el concurso de Marcaes. Y miren, acá lo quiero llamar la atención, están las dos concertinas. No está Maguiña, está Schreiber y el otro, no me acuerdo cómo se llama en este momento. Está un arpa, el cieguito, el chili. Están mandolinas y están guitarras. No es la formación que tiene Altusparia. Cuando en 1935, para el cuarto centenario de la Fundación de Lima, se convoca un concurso ¿no? y se forma este grupo a iniciativa de Schreiber, el bandolinista que está a la izquierda, pero que lo dirige es el que está al medio con terno oscuro, que es el notario David Tolentino, que tocaba el saxo. Él va con su saxo. Pero, o sea, vemos acá que hay otro tipo de formación. Si quitamos el saxo, vemos que no hay el arpa, no hay las mandolinas, sino más bien están los violines. Entonces, y acá hay un cambio. Y les digo también de que llamo la atención en el sentido de que los músicos que representaban a Horaz están vestidos con corbata, con saco, ¿no? Como concertistas, no como baracinos. Si hubiera sido ese concurso unos años más tarde, seguramente hubieran llevado la indumentaria típica guaracina. Pero en ese entonces se trataba de otra cosa. Ahora, hay otro capítulo de Atusparia que yo considero, ¿no? que es el Atusparia migrante. Ya dejamos Huaraz. ¿Qué pasó? El 35, como les había dicho en la reunión anterior, terminan las actuaciones por el concurso por el cuarto centenario. Atusparia gana un premio, entonces la colonia los invita, hay contratos para tocar en el teatro, en el cines, hay actividad, pero hay un momento que hay la despedida del conjunto representativo Brasil. Pero como habían tenido tanto éxito, algunos dicen, pero ¿por qué vamos a regresar ahora si acá estamos bien? No, pero yo tengo mi mamá, no, pero y yo he pedido permiso por un mes. Ya, entonces algunos se quedan y otros se van. Es así que, según una versión, el año 36 ya se organiza un nuevo Tusparia. Esta versión es escrita, está en la revista Folklore. El 28, con fecha todavía inclusive, en el 28 de agosto de 1937, un grupo de artistas ancallinos, Juan Maguiña, Romeo López Jara, ¿no? Entonces, ya hay un nuevo Tusparia que sale con mucha publicidad, que adquiere rápidamente prestigio. Esa es una revista La Lira Limeña, donde los vemos ahí, y esa foto es la misma que aparece en el long play 50 años, el disco de oro, Bodas de Oro. Entonces, hay una mandolina, todavía hay una mandolina, un violín que lo hace reemplazado por el dúo de violines, está Maguiña con el acordeón, está Vargas, al centro Julio Arguedas y, perdón, Montes y Vargas, Montes a la izquierda y Vargas a la derecha. Y esta es la foto, ¿ven? La misma que aparece en el disco Bodas de Oro. Alejandro Vacas Camoles en la mandolina, Romeo López Jara, Juan Maguiña González y a Sergio Montes Guerrero, Julio Arguedas Maguiña y Máximo Vargas Paredes. Ellos entonces consiguen contratos y
consideran que tocar en Radio Nacional en ese momento era algo que daba prestigio. Hay un concurso y ellos ganan. Entonces, podemos encontrar en los periódicos, en las revistas, ¿no?, las huellas que ha dejado la actuación del conjunto Atusparia en Radio Nacional. El aluvión, o a raíz del aluvión, se formó una comisión pro damnificados y en el Teatro Nacional, Municipal se hizo una actuación. Por supuesto que participó Atusparia, como se había explicado, ¿no?, como una descripción de la música, un panorama de la música ancashina a cargo del conjunto Guaracino. Miren, ¿eh?, en ese entonces era el conjunto Guaracino Atusparia. Y como les había comentado, el último número estaba a cargo de Moisés Vivanco y la cantante India Imazuma, que se habían, y también les había dicho de que su mamá es de Conchucos y que vivía cerca de la casa de Ore, ¿cómo se llama Ore? El compositor criollo. Ore Lara, Adalberto Ore Lara, ¿no?, un compositor criollo. Entonces, en la vida de Ima Sumac hay un capítulo en que ella aprende a música criolla, inclusive parece que en Radio Nacional una de sus actuaciones o primeras actuaciones fuera cantando música criolla, pero por su madre también estaba cercana a lo ancashino, por eso es que participa en ese programa. Sí, actuaciones de Atusparia, ¿no?, a lo largo de prácticamente 10 años está. Y en los concursos él se llevaba a Atusparia, pues ganaba. Pero ¿qué consecuencias, qué hizo el hecho de que Atusparia ya no estuviera en Huaraz y que tuviera que tocar en Radio Nacional, donde había música de todo el Perú, y no solo de todo el Perú, sino habían artistas argentinos, llegaban, ¿no? Entonces, eso hizo de que haya una distancia entre la música ancashina que hacían antes y la música ancashina que hicieron a lo largo de su estadía en Lima. Otro de los escenarios en el que actúa Tusparia como los grandes artistas que había, porque el Coliseo era el Coliseo, los coliseos en Lima eran realmente, había un artista que quería fama, iba al Coliseo. Salieron los embajadores criollos a actuar en el Coliseo. Llegaban los grupos Pérez Prado a Coliseo. O sea, el Coliseo era algo fundamental en la vida de Lima, sino que como era de los llamados cholos, se ha minimizado eso y hay que escribirlo. Hay que hablar mucho más de esto. Argueda se dio cuenta, ¿no?, que era un crisol, decía, ¿no? O sea, no es realmente solo música andina. Cada vez había música de diferentes sitios y era igual, comparaba a lo que dijo, no recuerdo cómo se llama, el cusqueño, el médico, Uriel, las chicherías son un crisol de peruanidad. Para Arguedas el Coliseo era el crisol. Múltiples actuaciones en los coliseos y en otros lugares en Lima. Ahora vamos a pasar a otra etapa más, que es la Tusparia que comenzamos a conocer, porque algunos todavía esta primera etapa no la conocemos, la etapa de las grabaciones de los discos de carbón. Miren, en la colección Stashwitz de Frontera, he encontrado estas versiones que son ya discos de 45, pero hechos a partir de los discos de 78 revoluciones grabados por Atusparia. Vamos a escuchar pedacitos para que tengan idea de cómo era el conjunto Atusparia en su primera época. Entonces la primera grabación es con la voz de Pastorita Guaracina. Entonces vemos ahí la introducción, puras guitarras. Vamos a escuchar el siguiente.
tan, 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 tan. Bien, escuche, ¿eh? Los adornos que estoy haciendo, tarareando, son los que hacemos ahora, y ahí hay una cosa diferente. Tan, tara, 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 tan, 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 tan. O sea, hay un pedazo más, se podría decir así. ¿Aló? ¿Me escucha, no? No se escucha bien, Lucho. ¿Se escucha? No se escucha bien. De Pero repente, mi en el voz, momento de compartir, tienes que poner ahí audio compartido también. me hubieras interrumpido, por qué pena. Sí. No, 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 no. Bueno, entonces voy a seguir simplemente hablando. Miren, también no se escucha bien por la calidad de la grabación, tengo que decirlo. Acá aparece como director Manuel Hidalgo Infante. Y en algunas grabaciones va a ser Maguiña y en otras Infante. En el sello de ON. Una chuscada No me mires con desprecio y Chinqueipampa, El pasacalle. Son las primeras grabaciones de Tusparia en discos de 78. Cañón del Pato y El Lorito. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Este repertorio de Tusparia no es estrictamente el repertorio ancashino. Lo han tocado, lo hemos escuchado y lo hemos ancashinizado. Para nosotros sí es ancashino, porque como el Lorito no va a ser ancashino. Escúchenlo 10 veces y es una chuscada, como dice ahí, chuscada de Ancash. Pero esta canción, El Lorito, fue grabada en 1913 por una estudiantina para el sello Víctor. Y está ahí el disco y entonces el conjunto Tusparia fue haciendo un repertorio un poco ecléctico. No solamente llevó al disco música ancashina, sino tocaba al estilo ancashino, pero música de otros lugares. También grabó para Sono Radio, como podemos ver acá. Lamentablemente, estos audios no los tengo. La Amapolita, siempre con el, ¿no? Dice, acá dice Ancashino Tusparia y aparece la palabra Ancashino. Ya no es el Guaracino Tusparia o Atusparia, pero ya está Ancashino. Cuestiones comerciales. Y Manuel Hidalgo como director. Corazón de Acero, El Pasacalle, Canta la Pañita, La Calandria. No sé quiénes eran ese dúo, no he podido identificar. Bellido, una cantante que nunca he escuchado. Después de un tiempo, ya aparece en el Perú los long plays. Y el primer long play que graba Atusparia es Acuarela del Ande. Ahí vemos a los integrantes. Está Hidalgo como primer violín y el violinista Chiquiano, se me fue de la memoria, como segundo violín. A ver si alguien puede ayudar, no sé. Ahí vemos en la foto. Y ese es el repertorio. Donde graban Para Todos Hay Mañana un huayno, que es un huayno pan andino, podría decir así. Los ayacuchanos creen que es ayacuchano. Nosotros decimos es ancashino. Y cada uno lo toca un poco a su manera. Pero Atusparia no lo toca a la manera estrictamente ancashina. Ya hay ahí hay algo un poco diferente, que ellos lo hacen de esa manera, quizá para tener más auditorio, o no sé por qué razones. Esta otra canción del lado B, Las Andinas, que también es para nosotros es una chuscada guaracina, como está anunciado en el disco, es una canción que se grabó en 1930 por el cuarteto de cámara, incaico de cámara, como Los Andinos. Y entonces así, Atusparia va creando un repertorio y un estilo que no es estrictamente como se tocaba en Huaraz. Había una diferencia entre lo que se tocaba en Huaraz y lo que tocaba Atusparia. Este disco, grabado en 1966, es uno de los más exitosos, uno de los más vendidos,
Y pocas personas, no, quizás no pocas, ¿no? Pero algunas personas no se daban cuenta de que en este disco entran dos instrumentos que no hay en la música ancaxina, o que no había en esa época. Un contrabajo y un cajón tocado por un criollo. Yo he sido amigo de uno de los responsables de los directores artísticos de la música andina de IEMSA, Antonio Gutiérrez. Entonces él me contó la historia, ¿no? Él me dice que en la fábrica, en Luna Pizarro, en la avenida Luna Pizarro, en La Victoria, Falcón reunía gente siempre. Y entonces se encuentra con don Juan Maguiña y le dice, pues, Antonio, don Juancito, usted es joyero. Él era joyero. Necesito que me haga un anillo de oro con mis iniciales, AG. ¿Cuánto me va a cobrar? No, yo no te puedo cobrar, pero tienes que cobrarme. No, más bien, ¿sabe qué? Hace tiempo que no grabamos a tus pares. Puedes hacerlo grabar, pero claro, pues, van a grabar. Y Antonio estaba muy influenciado por la música criolla, era un admirador de Avilés. Si ustedes escuchan sus grabaciones de Huaynos de Antonio Gutiérrez, se van a dar cuenta cómo está la influencia de Avilés. Entonces, él dice, yo soy acá el responsable, yo soy el que tengo que decidir cómo se va a grabar esto. Les impone a Canano Barrenachea, que estaba en el segundo piso. En el primer piso grababan los folclóricos y en el segundo piso grababan los criollos. Estaba libre y lo hace bajar. Y él dice, yo me puse esparadrapos en los dedos y toco el contrabajo. Ojalá que se pueda escuchar algo, pero ustedes pueden escuchar, mire. Esta marinera, dice la limeña, es una Y marinera se escucha limeña. bien, se escucha bien. Sí, es la calidad de la grabación entonces. Ya, ¿ves? Entonces, miren, ¿cómo se escucha? Voy a volver a poner, si se puede. Está clarito el cajón y el contrabajo. Y en Chilpa y Rimba igual se va a escuchar. Eso sí no se escucha, Lucho. Bueno, el siguiente Auronplay es en 1967 y es un Auronplay que no es muy difundido porque la mitad de ese Auronplay es música ayacuchana. Es increíble, no sé cuáles serán las razones por las que ellos se lanzaron a tocar música ayacuchana con una cantante, Flor de Paria, que es ella huancabilicana, si no me equivoco, apurimeña, creo. Entonces, las canciones son ayacuchanas tocadas a un estilo bastante particular, por decirlo así. No se escucha, Lucho. Claro, lo que hay que decir que la calidad de la grabación es muy buena, entonces realmente Atusparia se benefició de ese sonido que sacaban en IEMSA y de la habilidad de cada uno de sus integrantes. Desde el Omblay, Lejana Música, entra al conjunto, ingresa al conjunto un violinista cajamarquino, Ramiro Fernández, una personalidad muy fuerte, unas peleas con Hidalgo, porque él no podía aceptar eso de la música ancaxina, que tiene ese adorno impar, tara, 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 tan, pam, 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 5, y entras al sexto. Entonces para él, tara, 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 tan, un hueco, como cantan todos los cantantes de todo el Perú. Una característica de la música ancaxina, no se ha dicho, ¿no? Pero eso hay que escribirlo, todavía no lo he escrito, creo quizás lo he escrito, no sé, pero eso también, ese adorno de 5 tiempos, tara, 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 tam, pam, 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 pam,
Entonces, ahí los compases no son de 2/4, porque 2, 4 y queda uno suelto. Entonces, el quinto es acentuado y el siguiente tiempo también es acentuado, característica de la música en Cachina. Cuando uno escucha la música tusparia, hay como una pelea. En algunas veces sí se hace eso, y en otras veces, y la más de las veces, se hace los 6 tiempos como exige la música, digamos así, más comercial, no sé. Este es el Flor de Paria, Cielo en Cachino, Cholita color de rosa, y viene el long play Bodas de Oro. Este long play tiene su historia, porque las bodas de oro, según lo que hemos visto en 1937, tendría que ser 87. Pero ¿qué pasó? Ese año fallece la esposa de Ramiro Fernández, perdón, de Juan Maguiña, el año 1977, y se posterga la elaboración por ese motivo. Ramiro Fernández, violinista, se va de gira con Perú Folclórico de Esmila Ceballos y Pepe Torres. Espéreme, ¿no? Yo regreso y grabamos. Y no había cuándo regrese porque la gira se extendía. Entonces se demora la grabación y entran otros integrantes. Algunas de estas cosas que le estoy diciendo han sido contadas por Giovanni Huerta, el que tocó la primera guitarra en este long play. Ingresó en ese long play como integrante. Entonces este long play ha salido en 1968 o quizás después, el long play Bodas de Oro. Después de eso, Atusparia ya... miren, en la contracarátula de ese long play aparece toda la lista de todos los integrantes. Los primeros: Romeo López Jara, Eleazar López, Godofredo López Cruz, Víctor Cárdenas, Juan Schreiber, Antonio Guzmán, Germán Icaza, Ezequiel Mejía, Juan Maguiña González, Alejandro Vaca, Sergio Montes, Máximo Vargas, Julio Arguedas, Manuel Hidalgo, Edgardo Apeste, la verdad es que no sé, David Alvarado, José González, un violinista que está ahora en México, Guillermo Leda, también violinista, Ramiro Fernández, el cajamarquino que, como les digo, impuso un poco su personalidad, Jorge Valverde, guitarrista, Casimiro Carrillo, perdón, no puedo ver acá, Manuel Peña, a ver, Teodomiro Carrillo es el bolognesino que grabó el primer long play. Manuel Peña Herrera, Osvaldo Montoro, Juan Ramírez, Osvaldo Guerrero, Próspero Guío, que entró como primera guitarra, Alejandro Gomero, Evel Álvarez, que grabó ese long play. Para ese long play ingresó Giovanni, ahí está, Cirilo Mendoza, Guarino, Epifanio Rojas, otro violinista, Ernesto Roca, también violinistas, vocalista Graciela Bellido, Pastorita Boracina, Flor de Paria, La Pampeñita, La Calandria y Estrellita de Pomabamba. Lamentablemente, o no grabaron o no hemos podido conseguir esos discos. Entonces, de ahí viene ya este disco, que es un disco recopilatorio. Ya no hay canciones nuevas, sino es una selección de las canciones que grabó Atusparia. Ahora, para mí termina ahí esa etapa de Atusparia. Ahora viene una siguiente etapa. Y le he puesto ahí, es una franquicia. Porque, ¿qué pasó? En 1988 muere Juan Maguiña. Entonces acá no es como el grupo Néctar, que el hijo sigue, o como los Ecos de Beto Cuestas, que el hijo continúa con el grupo. Acá ya no hay nadie. Pero hay un personaje que hizo un milagro, por decir así. El guitarrista Eber Rodríguez Figueroa había tocado en Radio Nacional y había sido escuchado por los usuarios porque él tocaba como solista. Entonces le pedían que actúe, que toque con él. Atusparia ya estaba muy desmembrado porque Ramiro se fue a vivir a Huaraz. Entonces, para cada actuación del conjunto había que mover gente, conseguir los músicos. Estaba en una situación bastante difícil. Entonces Eber dice: vamos a reconstruir a Atusparia. Y no lo hace pues como sabiendo que él no tenía una relación directa, personal, familiar con los integrantes. Con Juan Maguiña van a buscar a Eleazar López.
Él como fundador hace un acta notarial, y entonces se crea un nuevo Atusparia, donde Ramiro Fernández es asesor musical, presidente es Romeo López y director del conjunto, Herbert Rodríguez Figueroa. Y hay una fecha exacta, y hay el documento, lamentablemente no pudo conseguirlo, Herbert lo tiene. El 26 de febrero de 1989 se reconstituye el conjunto. Autorización legalizada del fundador y exdirector Romeo López Jara. Se comenzó como presidente de la directiva, Ramiro Fernández como asesor musical, Eber Rodríguez como director, Ramiro Fernández Bringas en primer violín, entró Pedro Villanueva Julca en el segundo violín, Gumercindo Ramos Mendoza en la concertina, Giovanni Huerta siguió como la guitarra, Justo Amador Ponte entró como guitarrista. Luego, padre e hijo, Toribio Vergara como violín, su hijo Vergara, Judal Vergara como violín y Franco Llazos como guitarra. Entonces ahí vemos esta foto de un nuevo Atusparia, donde ya no están los integrantes de antes, pues ni uno, salvo Ramiro. Ahí están, guitarra Giovanni, Eber Rodríguez y Ponte, nuestro amigo Ponte. En el violín, en la izquierda Ramiro Fernández, Matos en la concertina y nuestro gran amigo Pedro Villanueva en el violín. En junio de 2001 graban un CD, Todos Vuelven, pero esta vez está la participación de Toribio Vergara y su hijo Udal, o no sé cómo se pronuncia, no, la verdad no recuerdo, y Franco Llazos también. En 1912 hay una nueva conformación. Entran como dos guaracinos como violinistas. Nuestro gran Siles Sánchez Sorrentino y su primo Nole Sánchez Aparicio. Esta es la última formación de Atusparia hasta hace algunos meses, por decir así, porque Eber ha dejado la dirección y ha asumido Gumercindo Ramos. Entonces, ¿qué va a pasar con Atusparia? ¿Qué va a pasar con este conjunto? No hay una sucesión o hay una sucesión. El asunto es de que todo ese repertorio formado durante los años a los que me he referido se ha mantenido, y hay personas en Lima, por ejemplo, así, contratan o buscan a alguno y quieren solamente animar una fiesta, pero quiero solo a Atusparia. Entonces, ¿quiénes van ahí? A veces Pedro Villanueva se encarga de recolectar gente, o seguramente Franco, no sé quiénes más, pero con Ponte también hemos tocado así, ya no como el nombre de conjunto Atusparia, pero tocando el repertorio de Atusparia. Como ustedes han visto en esta charla y han podido escuchar un poco, Atusparia pertenece a la época en que no se tocaba el bajo. Y ahora, desde hace unos años, ha habido una gran división en la música, los conjuntos que tocan con bajo y los conjuntos que tocan sin bajo. El bajo ha creado una partición así. Hay gente que le gusta la música a la antigua, entonces acepta a los grupos como los Hermanos del Ande también, que tocan sin bajo. Y otra gente que ya no, pues quiere bajo, batería, quiere todo lo moderno. Y voy a dejar esa interrogante porque yo no soy yo no miro bolas de cristal, es la historia la que se escribirá. Yo simplemente les he mostrado los hechos que he podido averiguar hasta dónde he podido. Muchas gracias y a ver qué hacemos para continuar. Gracias, Lucho, por tu charla tan interesante. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario de las personas que están en estos momentos conectadas o por el Facebook también. Lucho, yo
No conocía, la verdad, en tu exposición lo de Teatro Rivera. ¿Y qué pasó? ¿Se desapareció? ¿Qué ocurrió? La verdad es que te digo que, como dije en la primera charla, yo no me he dedicado a investigar la historia de Huaraz, la historia cultural de Huaraz. No lo he hecho así. Entonces, un poco motivado por esta charla, he ido a la Biblioteca Nacional de Perú, donde están ahí comercios, perdón, donde está el departamento de Ancash. Yo mismo todavía no termino de digerir todo lo que he encontrado en esos comercios. Entonces, lamentablemente, no es una colección completa. He tratado de buscar en otras bibliotecas, parece que no hay. Quizá en Huaraz en algún sitio habrá. Entonces, todavía eso es un trabajo que está en proceso. No sé qué pasó con el Teatro Rivera. Claro, tenemos que decir de que el aluvión hubo un corte, como hubo con el terremoto, ¿no? El aluvión del 41. Entonces, puede ser que ese teatro se haya transformado en lo que es el cine Huaraz, o lo que era el cine que quedaba en Urupamba, en el Tirón Gamarra, ¿cuál era? Habiendo, el cine radio, perdón. Cine Radio. Me parece que ¿ah? Quizás la empresa ¿no? Se transformó en el cine radio. El cine Pero de Huaraz acuerdo, no tenía un local, sino actuaba en el Teatro de la Libertad. El teatro, el colegio, el auditorio del colegio servía como local de cine también. Hay todavía mucho que investigar, mi estimado Leandro. Y espero que los amigos que se dedican realmente a la historia de Horas nos den más aportes, ¿no? interesante. Era un teatro aparentemente que hacía de todo, ¿no? Importantísimo. Sí, pues como te digo, un banquete se daba ahí en el teatro. Ujú. Llegaban prestidigitadores. En ese tiempo había hipnotismo. Había he mostrado también una foto de la zarzuela, ¿no? Llegaban zarzuelas. Y era tan importante de que un periódico de España, como te digo, en 1908, da cuenta de una actuación de Inés Aragón en Huaraz. En relación al bandoleón, o sea, la concertina es diferente del bandoleón que se toca los tangos en Argentina. Sí, 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 es diferente, ¿no? O La sea, la concertina, concertina es un instrumento que se llama concertina. sí, Yo tenía la idea que era lo mismo. no, no, no. El bandoneón en el primer lugar tiene un número de teclas mucho más elevado, es cromático. Claro, La claro. concertina es diatónica, o sea, te da las notas de una escala, pero no te da las notas, los cromatismos, te da las teclas blancas, digamos así. Con razón, cuando yo intentaba, escuchaba el conjunto de tus pares, los discos que tú has tenido, los has mencionado, todos los tenía yo en mi casa. Mi padre compraba eso. Y yo cuando pulseaba la guitarra tratando de acompañar las canciones de Tusparia, estaban en la misma nota, pues todos, Todo. ¿no? Y ahora yo ya entiendo por qué, ¿no? Lo que tú me has explicado, lo has explicado con relación a la concertina. Bien, gracias Lucho por una- tu respuesta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguien que quiera comentar? un pequeño comentario. This is Steve. Hola, Luis. Adelante, Steve Wang. Sí, Luis, Sí, aunque casi no hemos hablado nunca hasta ahora, que no nos sí, conocemos personalmente, pero en cuanto al Teatro Rivera, yo investigué un poco en el año 1919, estuve revisando periódicos del departamento y en 19 ya había fallecido el dueño, no me acuerdo su primer nombre, el señor Rivera, había fallecido y su viuda estaba manteniendo todavía el teatro, pero no sé cuántos años más había existido. Yo creo que probablemente no duró hasta el aluvión de 41, no llegó hasta ese tiempo. Y la zona donde estuvo el teatro no fue una zona inundada por el aluvión, pero no tengo otra información para decir en qué otra cosa podrían haberlo convertido. Pero me interesó en 1919 porque Julio Ceteo, en su primera visita a la zona de Ancash, Huaraz y Chavín, dio un gran discurso en el Teatro Rivera que fue muy importante, pero no hay un texto. Hay pequeños reportajes acerca de ese discurso, pero no tenemos el texto. Pero fue uno de sus primeros discursos y primero en Ancash. Eso nomás.
creo que desgraciadamente yo perdí la primera parte de tu charla, Luis, donde hablaste del teatro, pero te felicito de todas maneras y ahora yo puedo encajarme con el grupo Atus Party en los años recientes con Siles y Nole y los otros. Gracias. Gracias a ti por tu amistad y por todo lo que has hecho por la historia de nuestra ciudad de Huaraz. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo tengo una pregunta. Ronaldo Rivera. Adelante, adelante. Sí. Lucho, Hola. una pregunta muy simple. ¿Por qué se denomina chuscada? Muy rápidamente, por favor. Gracias. Esa es otra historia. Hacer historia es difícil porque la memoria colectiva va por un lado y la historia va un poco por otro lado, ¿no? Entonces, hay tradiciones, hay mitos fundacionales, ¿no? Entonces, ¿por qué el huayno cuándo surgió? Igualito es la chuscada, ¿no? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo se surgió? Hay un consenso de que el huayno huaracino, por lo menos a una especie, a una clase de huayno huaracino se le conoce, se le denomina chuscada. Habría surgido en 1824 con la presencia de Bolívar en la ciudad, o en el callejón de Huaylas. Ahí no hay un consenso si en Huaraz, Yungay, Caraz, no sé, ¿no? La cosa es de que, según esa tradición oral, porque no hay prácticamente una fuente, hay una reunión, un agasajo a Bolívar, y están tocando las bandas, la música, ¿no? Entonces pide música, bueno, pero la música de acá, ¿cómo es? Entonces tocan una canción y las damas de la sociedad no salen a bailar, sino sale a bailar una campesina, alguien del pueblo. Y a Bolívar le gusta. Si tú conocieras a los colombianos, a los venezolanos, ellos dicen, ay, qué chusco. Utilizan la palabra chusco por decir qué bonito, ¿no? Y chuscada como qué belleza. Entonces, se supone que es así, que Bolívar se refirió en esos términos, qué belleza. Pero para nosotros el perro chusco es lo despreciable, ¿no? Entonces, otra versión dice que chuscada viene de que es música de la gente de abajo. Entonces, ¿quién se va a poner de acuerdo ahí? La cosa, igual que el chimaiche, ¿no? Es un término que ya ha ido tomando cada vez más fuerza y yo había puesto un voz en internet en el sentido de que hay una confusión. No, no hay una claridad, no hay un límite definido, porque quisiera quererte, los gileros del Boscarán lo graban, el correo andino lo graba como Huayno, la pastorita lo graba como Chuscada. Y así, la misma canción, el mismo Huayno o la misma Chuscada, según la disquera, según los tiempos, según los intérpretes, según el parecer de las personas que lo graban, tiene ambas denominaciones. Entonces, la respuesta es todavía difícil, queda así en las nubes. Yo leí, digamos, investigué un poco esto de la chuscada y justo lo que tú has mencionado es lo que encontré. Es decir, que Bolívar ve y dice, qué bien bailan estos chuscos, ¿no? Comienza con eso y ahí nace el tema. Pero evidentemente, Lucho, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero la chuscada tiene tú que eres especialista en esto, tiene una forma, una interpretación, una sal especial, ¿no? Es diferente al huayno. Para mí, ¿eh? No sé si tú estás de acuerdo. Sí, como te digo, o sea, el huayno ancashino, digamos así, como todo huayno puede clasificarse de acuerdo a la extensión de la tesitura, sino hay huaynos que tienen muy pocas notas, que son Ah, tocados y cantados, por ejemplo, por la gente del campo. La gente de Recuay, por ejemplo, sí, canta de una manera y compone de una manera que los ancachinos, los baracinos, los de gente del callejón, un poco lo despreciamos, ¿no? Charchi, chaschi, hay varios nombres despectivos así para referirse a la música de coris, de esa parte, porque las melodías son de un ámbito más reducido. así Entonces, es. comparando eso con Quisiera quererte, ¿no? Musicalmente hay una distancia grande, pero como te digo, el Pastorita lo graba como chuscada, ¿no? Sí. Entonces,
ya se ha hecho una confusión y no creo que vayamos a salir de esa confusión. Maestro Luis Salazar, muy buenas noches. Me gustaría participar. Al- Adelante, señorita. Muchas gracias. Un gusto estar en este conversatorio porque, bueno, quien les habla también está dentro de la difusión de la música y tengo una inquietud. Yo recuerdo hice un trabajo, una monografía referida a la chuscada, porque era parte de mi tesis para un método de arpa. Y cuando hicimos la investigación, mi asesor fue el maestro Siles Sánchez. Y nos pasamos investigando uno acerca de la chuscada. Y bueno, hablar de chusco, como decía el maestro Salazar, pero nosotros lo habíamos indagado como término y el término chusco o chuscada es jocoso, es alegría, es lo que muestra nuestro huayno ancashino, pero a la vez encontramos otra característica. Por ejemplo, en Shilpi Rurimpa se decía que la chuscada tiene una estructura introducción, cuerpo, fuga y luego vuelve otra vez a la introducción, 2 veces. Y normalmente nuestros guainos es la introducción, el cuerpo, la fuga y un remate y termina. Pero en Alejandro Collas Paucar también he escuchado algunos repertorios, ¿no? Con esas características. La canción Azucena, Blanca Flor, igual Pastorita Guaracina lo graba así, con inicio, cuerpo, fuga, y luego otra vez regresa al cuerpo, ¿no? De la canción. Entonces, no sé si se ha hecho la investigación a ese nivel en cuanto a lo que viene a ser la característica de la chuscada, porque tenemos dentro de varios repertorios, ¿no? Cerro de Pumacayán también. Hay, lo escuché al Irandina, la agrupación de Collas Paucar, ¿no? Que lo vuelve nuevamente a repetir la canción, una vez desarrollada la fuga, vuelve otra vez al cuerpo. Muchas gracias. Ya, esa característica de tocar, digamos, 2 veces la misma chuscada, el mismo guayno, la hizo también el conjunto Los Obreros de Huaraz, la compañía Los Obreros de Huaraz. Ellos grabaron un disco, la mitad de Los Obreros, la mitad la Lira Andina, y ese disco tiene esa característica que se repite. Pero acá hay que decir algo. Una cosa es el huayno grabado en disco y otra cosa es el huayno que se toca en una fiesta, por ejemplo, así. Entonces hay el aspecto de la performance, el aspecto de la puesta en escena, el aspecto de la actuación. Y en los músicos, cuando estamos animando una fiesta así, nos damos cuenta, ¿no? Tocamos una chuscada o un huayno. Si la gente está bailando, sigue la segunda. Si siguen bailando, el chico que le llamamos. Y en Lima, como en las peñas, los artistas van y tienen un espacio de media hora. Para ahorrarse el problema, agarran, tocan solamente 2. 7 minutos o 10 minutos de corrido, así, 1, 2, 3 otras. Y después una serie de fugas. Eso es las actuaciones en vivo. Pero eso nos dice que la música es siempre dinámica, es algo vivo, no es algo muerto. Cuando hay una partitura, uno se ciña a eso, pero como nuestra música está hecha para ser tocada de memoria, entonces es diferente, ¿no? Uno prácticamente todo es improvisado, o hay en todas las actuaciones, en todas las performances hay un grado de improvisación. Entonces, la música, de acuerdo a lo que pasa, se va tocando. Pero para esas grabaciones, como tú dices, son prácticamente esos 2 discos y han quedado como una curiosidad, porque se ha seguido grabando los mismos temas y no se ha vuelto a hacer eso de repetir después de la fuga la introducción. Muchas gracias. Lucho, ¿podrías dejar de compartir tu pantalla para tener una mejor visión, por favor? Ya.
Ahí está. ¿Está mejor? Sí, lo que acabas de mencionar, sí yo lo he comprobado, ¿no? Porque siempre yo tenía entendido de que la chuscada era pues el cuerpo, la fuga y el remate, y ahí terminaba, ¿no? Eso es lo que siempre, por lo menos yo lo he escuchado, ¿no? Una de las cosas también que me extraña bastante a mí es cuando las bandas de Huaraz de ahora a veces vienen a amenizar aquí algunos eventos, como por ejemplo los cortamontes, Mm. la chuscada que tocan parece una marcha desde el principio hasta el final. No sé, no ha quedado ese elemento de ese feeling que se le da, ese sentimiento que se le da a la chuscada, ¿no? No sé si has visto eso, pero yo lo he comprobado, ¿no? Incluso yo hasta les decía, yo no voy a esa reunión porque escuchar eso me resultaba un poco molesto, sinceramente. Pero parecía una marcha desde el principio hasta el final, ¿no? Y la fuga un poco más rápida, y se acabó. Y tú sabes que nuestras bandas de esa época, cuando teníamos las reuniones, pues tenía creo que eso no se ha mantenido. No sé si me equivoco o qué piensas tú. No, es que con el tiempo todo se va volviéndose más occidentalizado, digamos así. Entonces ahí es una cuestión que los músicos ensayan con aparatos electrónicos que tienen una pulsación muy regular. Y el huayno antiguo no tiene esa pulsación regular. Es variable. Acelera, se atrasa un poco. Y en diferentes músicas, no solamente en Ancash, ¿eh? Cuando tocaba con los ayacuchanos, en los años 80, pucha, que era difícil porque el adorno del intermedio de la voz lo hacía más rápido. Entonces, si tú estás acompañando a una velocidad, la velocidad que había cantado la cantante, había un choque. Entonces, esa era una dinámica, ese era lo que tú ahorita estás hablando del feeling, ¿no? Y ahora muchas grabaciones ya se hacen con el metrónomo, con un tic que da la computadora, y entonces algunos lo han asimilado así, porque la música en el mundo ahorita todo es así, ¿no? Hay un cambio así en la estética, como te decía, ahora si no hay un bajo, tú suenas pobre, pues pucha, que ese conjunto no suena, no se escucha, le falta algo. A veces, ¿no? Y cuanto más, más bajo, más te sacude el cuerpo, es más bonito, te excita más, no sé. Entonces, hay estas situaciones porque se dan. Gracias, Lucho. ¿Alguna Lucho, otra? sí, Lucho, Adelante. Lucho, ¿cómo estás? Primero, felicitarte nuevamente por tu charla, que en realidad trae a colación muchos temas colaterales, ¿no? Ajá, Porque claro. en verdad la historia musical, no solamente musical, sino la historia social de Huaraz, es una cosa creo que está pendiente Ujú. por escribir, por dar a conocer. Yo hace muchos años, entre mis curiosidades, hurgué por hacer investigaciones de la Biblioteca Nacional. Y vi con la sorpresa de que había un gran repositorio documentario sobre Ancash, en especial sobre Huaraz. Uno de esos documentos eran los informes prefecturales. Nada, sí. Eran famosos porque creo que mensualmente o cada año los Anual. prefectos enviamos informes de cómo estaba la situación, no solamente política, sino también social, económica, de la región al Ministerio de Gobierno en ese. Ujú. Y esos informes, que yo tuve la suerte de revisarlos, daba una información bien detallada de no solamente, como repito, la situación económica, sino social, nomás. Entonces, y aquí yo me aventuré alguna vez en separar dos periodos de la historia basada en la historia económica de la región. Uno a finales del siglo XIX, hasta inicios, perdón, sí, del XIX a inicios del XX, y otro a partir del 20 para adelante, hasta cierto periodo también. En esa primer periodo, digamos, de 1800 a fines, a inicios de 900, hay una gran obra de un viajero alemán, Ernest Middendorf. Entonces, él detalla inclusive las actividades económicas de Huaraz. Y en uno de sus escritos, si no me equivoco, menciona que Huaraz es una ciudad triste, pueblerina, 4 o 5 burros que caminan por la plaza, porque exagerando seguramente.
Y esa situación supongo que permanece pues hasta finales del 19 y respaldada con los gobiernos prefecturales, que en algunos detallan las actividades económicas en Huaraz. 4 sastrerías, una talabartería, ¿no? Una fabricante de tejas, así, cosas muy pequeñas. Era una sociedad de casi de autoconsumo. Entonces, yo no tuve la ocasión de ver en la sala de investigación, posiblemente tú lo has visto, que sobre ese sustrato, la actividad cultural eh, no era pues tan floreciente. Yo sí entiendo que había una gran influencia europea y muchas de las expresiones culturales, ¿no? La música y ciertas costumbres de la ciudad, sobre todo de la ciudad de los guaracinos, urbanos, tiene mucha influencia europea. Pero la economía andaba así medio estancada. A partir de 1900 es que cuando empieza a florecer, y entre los 29 y los 30 con más razón. ¿Y quién respalda esa apreciación? Es el padre Vivilla, que detalla también qué establecimientos comerciales se fundaron en esa época, lo mismo tienen que los fueron prefecturales. A lo que hoy que yo veo que hay dos periodos un poco diferenciados, ¿no? Y en ese segundo periodo, cuando hay un auge en la economía guaracina sobre todo, aparecen artesanos, ¿no? Se funda la sociedad de auxilios mutuos y en ese contexto surge el conjunto de Tusparias, si no me equivoco, en 1928, ¿no? Entonces, y obviamente la vida cultural seguramente florece y se hace mucho más dinámica. Entonces, yo no sé, te pregunto si tú en tus investigaciones has logrado ver estos informes que obviamente son útiles para entender un poco la evolución cultural también de Huaraz en especial, ¿no? Sí, repito, César, yo no me he dedicado pues, a estudiar ni la sociedad de Huaraz ni la música de Huaraz, y tengo que quizá hacer una mea culpa ahí, ¿no? Pero como yo he estado o viviendo en el extranjero o viviendo en Lima, me ha sido más difícil, aunque realmente en la biblioteca hay mucho material que, que desempolvar, ¿no? Ganarle a las polillas. Claro, A mí me sorprende, por ejemplo, que los departamentos, el departamento de Ancash, ese periódico, no está citado pues, en los trabajos de casi nadie, claro. ¿no? Y no está completa la colección en la biblioteca, pero en lo que hay, como te digo, es sorprendente, ¿no? Impresionante, es impresionante, porque inclusive yo tuve oportunidad de ver una serie de documentos, Activa tu cámara, eh, César, por favor. de la evolución de la efervescencia política, ¿no? Ah, claro. Entonces, volantes del Partido Socialista, del Partido Comunista, ¿no? Células que se formaron en Huaraz, en fin, muy rico, que lamentablemente nadie lo ha explotado como corresponde, ¿no? En todo caso, Lucho, una consulta, una pregunta, una Alba tiene curiosidad, un trabajo, ya, Caracino, Alba. ya, La influencia de Mariate en Huaraz está bien. Hay buena documentación, un buen aporte ese libro. Dime, interesante. te interrumpí, disculpa. Ya, no, una pregunta, sí, una curiosidad. ¿Desde cuándo el huayno guaracino tiene una característica que por lo menos yo me he dado cuenta que es el bordoneo, ¿no? ¿Tú sabes cuál es la historia un poco de ese, es un bordoneo así particular, único que se da en Ancash y sobre todo en Huaraz? Mira, lamentablemente no podemos retroceder mucho porque como es música oral, nos limita, ¿no? No sabemos lo que ha pasado antes de las grabaciones. Y Ujú. cuando ya han habido las grabaciones, por ejemplo, la Pastorita Guaracina, sus primeras grabaciones las hace cuando era esposa de un guitarrista de Cerro de Pasco. Y los músicos, una parte de los músicos eran de Cerro de Pasco. Entonces, cuando se escuchan los bordoneos de Cerro de Pasco con los bordoneos de Ancash, tú ves que hay una similitud, digamos así, hay cosas que están ahí como influenciadas, ¿ves? Entonces, tratar de encontrar así purezas es más difícil, pero lo que decía yo, es el número 5, tara, tam, pam, 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 Ujú. es así, no hay en ningún guayno. Cuando vienen los ayacuchá, antes, ahora han aprendido, ¿no? Porque bueno, uno les ha ido enseñando también, pero
digamos así, los cantantes así cuando estaban ayacuchanos, huancaínos, cuando estaban acompañados por un conjunto huancachino, se iban de cara cantando la música huancaína, porque nosotros hacemos esos 5 y ya al siguiente estás entrando con la melodía de él. Entonces ellos dejaban un hueco, ta, tan, tan, para hacer ese, ta, ta, y, uy, eran unos tropiezos, pues decir. Ahora han aprendido bien, ¿no? Ahora han aprendido bien, pero si hay una característica de la música huancachina, es esos 5 tiempos. En ningún otro huayno del Perú hay eso. Aunque hay huaynos que sí están en 5, ¿no? Pero el bordoneo en 5, eso es, ¿quién lo ha creado? No se podría decir. Muy bien, muchas gracias, Lucho. Gracias. Ya, hermano. Lucho, muy interesante lo que comentas. En Yungay, yo recuerdo, había un conjunto Sol de Oro de Yungay, Ajá, ¿no? Sol de Oro de Yungay. Era formado, incluso ahí tocaba un ciego, Amadeo Molina, creo que se llamaba. pues, Y mi padre tuvo, integró ese conjunto en alguna época. Y grabaron un long play así. en carbón, 3 canciones por un lado y 3 canciones por otro lado. Mi padre, me acuerdo, hizo unos trámites tremendos porque ese long play iba a venir de Estados Unidos y llegó, y él tuvo un long play. Yo tuve el descuido probablemente de no valorar el nivel de eso, ¿no? Entonces, cuando una vez lo encontré, había ya la polilla, entraba al long play porque era de carbón. Entonces, yo grabé algunas canciones de eso en cassettes. Uno estaba un paso doble, tocaban guaynos, marineras, ¿no? Y ahí incluso decían los integrantes del conjunto, ¿no? Y mi padre ahí tocaba la mandolina. Y ese cassette lo dejé en Huaraz, en la casa de mi tío Luciano. No me he vuelto a, no he pensado hasta este momento dónde está ese cassette, ¿no? Dónde es la música de toda esa gente que ha desaparecido, pues, ¿no? Tú sabes que el Sol de Oro desapareció con el terremoto. Voy a tratar de indagar dónde está ese cassette, porque sería interesante ver cómo tocaban ellos, ¿no? El conjunto ese Sol de Oro, que también era un conjunto más o menos reconocido en esa época. Claro. Eso quería comentarte. Sí, lamentablemente todo lo que se ha perdido, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, pues. Hay que tener la ¿Algún otro, esperanza de que alguien lo tenga. algún otro comentario, alguna otra pregunta a Lucho? Bueno, Lucho, no hay otros comentarios. Verdaderamente ha sido muy agradable esta charla que has dado, muy ilustrativa. Realmente esto está grabado y va a ser un documento importante, tal vez para mucha gente que está dedicada a esto. Te agradezco mucho tu tiempo y es un placer realmente encontrarnos en este momento. Tal vez en algún otro momento ya se acerca tú sabes, en diciembre, ya sabes qué cosa es. Ahí probablemente nos encontremos para hacer música. Probablemente nos ponemos una copita. Caramba. Sí, por Envío supuesto. diciéndoles un saludo. ¿Ah? Salud, Lucho. Salud. Salud, chao. Bueno, chao, Lucho. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Lucho. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias.